¿Sabías que hubo un tiempo en el que un imperio dominaba el mundo de tal manera que se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol? No, no estoy hablando de los romanos ni de los británicos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir el auge y la caída de uno de los imperios más fascinantes y extensos de la historia, el Imperio Español. Y nuestra historia no empieza en un palacio, sino en un campo de batalla. Imagina la península ibérica, año 711. Guerreros musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y en pocos años conquistan casi todo el territorio. Durante siglos, reinos cristianos y musulmanes conviven, luchan y comercian. Pero desde las montañas del norte, pequeños reinos cristianos inician un proceso lento, durísimo, que durará casi 800 años, la reconquista. No fue una guerra constante, hubo treguas, alianzas extrañas. Fue más bien un pulso de poder. El año clave es 1492, menudo año. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unen sus reinos y finalmente conquistan Granada, el último bastión musulmán. La reconquista ha terminado, pero justo cuando una puerta se cierra, otra se abre de par en par. Un navegante genovés, un poco terco, llamado Cristóbal Colón, les convence de financiar un viaje un tanto loco. Llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Sonido de barcos de madera crujiendo y olas. Colón no llegó a Asia, claro. Se topó con un continente entero. Un nuevo mundo. Y aquí es donde la historia se acelera a un ritmo vertiginoso. Lo que empezó como una expedición se convirtió en una conquista brutal y a gran escala. Nombres como Hernán Cortés en México contra el Imperio Azteca o Francisco Pizarro en Perú contra el Imperio Inca se convierten en leyendas. Con espadas de acero, caballos y sobre todo enfermedades para las que los nativos no tenían defensas, pequeños grupos de conquistadores derribaron civilizaciones enteras. En pocas décadas, España controlaba un vastísimo territorio desde California hasta la Patagonia. Y de América no solo llegaban historias, llegaba oro y sobre todo plata. Montañas de plata de las minas de Potosí, en la actual Bolivia, y de Zacatecas en México, inundaron España y toda Europa. Este tesoro financió los ejércitos de los reyes españoles, que ahora eran los más poderosos del continente. El siglo XVI y parte del XVII es el siglo de oro español. España es la superpotencia mundial. Su infantería, los tercios, son invencibles. Y su influencia cultural es inmensa. Pero, ¿qué pasa cuando tienes tanto poder? Que todo el mundo quiere un trozo del pastel. Francia, Inglaterra, los protestantes en los Países Bajos. España se ve envuelta en guerras constantes por toda Europa. Guerras carísimas que se comen toda la plata americana. Y mientras los reyes se obsesionan con las guerras de religión y el honor, la economía española se estanca. Paradójicamente, tanta riqueza acabó empobreciendo al país. El dinero no se invertía en industria o agricultura, se gastaba en balas y cañones. Y como todo imperio, el español también empezó a mostrar grietas. La derrota de la Armada Invencible contra Inglaterra en 1588 fue un golpe durísimo. Más simbólico que real al principio, pero un aviso. Durante el siglo XVII, el imperio se va desangrando poco a poco en guerras interminables como la de los 30 años. Y para el siglo XVIII, con la llegada de una nueva dinastía, los Borbones, España ya no es la potencia hegemónica. Sigue teniendo un imperio gigantesco, pero es un gigante con pies de barro. El golpe de gracia llega a principios del siglo XIX. Las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa cruzan el Atlántico. Napoleón invade España, creando un vacío de poder. Y en América, los criollos, descendientes de españoles nacidos allí, dicen, esta es la nuestra. Liderados por figuras como Simón Bolívar o José de San Martín, las colonias americanas luchan por su independencia una tras otra. Para 1825, a España solo le quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El final definitivo llega en 1898. En una guerra corta y desastrosa contra una nueva potencia emergente, Estados Unidos-España pierde sus últimas colonias importantes. Es el llamado desastre del 98. El imperio en el que nunca se ponía el sol finalmente vio su ocaso. De un pequeño reino en las montañas a dominar el mundo y luego desvanecerse, la historia del Imperio Español es una lección increíble sobre el poder, la ambición y la fragilidad de la grandeza. Un legado complejo con sus luces y sus sombras que dio forma al mundo en que vivimos hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete.